El monumento religioso más antiguo de la ciudad sigue de pie, a pesar de la amnesia institucional, el abandono comunitario y el desgaste implacable del tiempo, ha sobrevivido a la indiferencia. La antigua capilla de San Antonio de Padua, ubicada en la colonia Las Granjas, es sin duda el testigo de más autoridad de la transformación de la villa del Pitic a la moderna ciudad de Hermosillo. Entre sus muros centenarios se encierra una historia pocas veces narrada. Su edificación data de los albores del siglo XIX, cuando el lindero poniente de la capital del estado no rebasaba lo que hoy es la calle Reforma, por lo que se situaba en un terreno rural a las afueras de la villa. Se trata de un nicho religioso que un hacendado se aventuró a edificar entre los campos de cultivo y el terreno agreste para cumplir con la devoción de su señora esposa. Digamos que para 1809 lo empiezan la familia de Manuel Medina y de su esposa María de la Luz López. 1809 ellos lo inician. Esa familia empezaron a juntar limosnas en el templo de aquí de Hermosillo, hoy catedral, ¿verdad? Para tratar de levantar ese templo que estaba fuera de la ciudad, pues. El siglo XIX vio a este testigo de ladrillo y cal descollar entre el verdor de la siembra, solitario junto a los canales de riego y la vida agrícola desarrollada al margen del arroyo de El Chanate. Sin embargo, su construcción fue lenta y accidentada por la falta de recursos y las vicisitudes sociales de la época, como apunta el cronista de la ciudad. Hablaban que para 1837 que estaba para concluirse, pues ya estaban los arcos de la bóveda, se habían cerrado. Sin embargo, pues realmente en 1870 todavía se hablaba que estaba en construcción, cosa que estaba por terminarse, total que nunca se termina, ¿me explico? Por su distancia geográfica con el asentamiento humano de la capital de Sonora, el templo era poco visitado y su uso litúrgico religioso fue esporádico, hasta que en la primera mitad del siglo XX queda definitivamente sin operar, según explica el cronista de la Arquidiócesis de Hermosillo, el padre Armando Armenta Montaño. Pero debido pues a la falta de sacerdotes, debido a los problemas que hubo sociales como las revoluciones, los conflictos iglesia-estado, el templo empieza a descuidarse, ya no hay culto. No se sabe exactamente desde cuándo deja de haber misa, por ejemplo, u otros eventos religiosos, pero se suspende este tipo de eventos religiosos y el templo empieza ya a decaer su construcción, ¿no? Su descuido, ¿no? El descuido de este histórico recinto se acentuó debido a que el crecimiento demográfico de la naciente urbe en el siglo XX inició primero hacia el oriente y norte, por lo que esta zona quedó despoblada hasta los años 60. Los primeros habitantes de la ahora colonia Las Granjas optaron por edificar otro centro religioso con el mismo nombre de San Antonio de Padua a un costado del antiguo. El reconstruir tenía que sujetarse a la Ley de Monumentos Históricos Federal y eso lleva una problemática y pues decidieron hacer esa otra, que eran evidentemente terrenos de ellos, ¿verdad? De la misma iglesia. Es un templo fallido, podemos decir. Fallido, y voy a usar un adjetivo que a lo mejor no les gusta a alguien, ¿no? De destino salado, ¿verdad? Como decían antes, está salado, ¿verdad? Es un templo rodeado de buenas intenciones y de pocas realizaciones. El inmueble permaneció abandonado hasta los años 60, cuando se convirtió en una casa particular, aunque jurídicamente pertenece hasta hoy a la Asociación Religiosa Arquidiócesis de Hermosillo, protegido como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin embargo, en 2 siglos de existencia no se ha concretado ninguna remodelación y permanece en el abandono. A pesar de los años y el daño humano, el templo conserva su original diseño con fines religiosos. Se observa aún la elevación del presbítero, la repisa del altar central, el lugar del coro, los nichos para las imágenes y las cavidades laterales que conducirían a la sacristía ahora clausuradas. Este lugar de recogimiento estuvo planeado de dimensiones reducidas, justas para las necesidades de la época, y conserva en su nave central aún el piso adoquinado. No obstante, a pesar del decadente estado en que se encuentra esta propiedad, no existe ningún plan de parte de la iglesia de Hermosillo para su restauración. Bueno, la Arquidiócesis de Hermosillo actualmente no tiene un proyecto sobre el templo, ¿no? Debido en parte a la falta de recursos de la misma arquidiócesis, ¿no? Entonces, lo que a mí me nace es proponer que, vinculado con las instituciones oficiales, federales, estatales, municipales, se rescate ese lugar
como un espacio cultural que tenga afinidad con el origen religioso, ¿no? Un espacio cultural para exposiciones fotográficas, conciertos, exposiciones temporales de pintura. De manera institucional, la parroquia está en funciones y opera a diario en el templo de más reciente construcción. Generaciones de hermosillenses han pasado frente a su fachada modelada al estilo franciscano y al lado de sus robustos paredones que le auguran al menos un par de centurias más de vida. Sin embargo, a pesar del atractivo que genera su historia, no existen esfuerzos coordinados para organizar su reactivación. No sé, yo no sé por qué tiene ese, será por vieja, ¿no? Digamos, una influencia magnética en los hermosillenses, ¿no? Como que es una conciencia pública el abandono en el que está, ¿verdad? Es una especie como de autorreproche de nosotros mismos, ¿no? De que no hacemos nada por ella y siempre la tenemos presente, ¿verdad? Pero no evoluciona ni cambia para bien jamás, ¿verdad? Por parte de las autoridades locales, en el año 2010, el Ayuntamiento de Hermosillo firmó un acuerdo para declarar a la iglesia de San Antonio de Padua Patrimonio Cultural de la ciudad, con lo que se le aseguraría la protección y conservación de parte de las autoridades. Sin embargo, el edificio sigue en el abandono. En el pasado mes de junio, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en Sonora anunció que gestionaría recursos para la restauración de este y otros 4 templos históricos, lo que permanece como una esperanza, aunque en 4 meses no se ha mencionado el tema. Abrazado ya por la mancha urbana, la edificación que se erigía por dar cumplimiento al sueño de una pareja ahora observa la marcha de los tiempos nuevos, de proyectos gubernamentales arengados y así incumplidos. Acumula historia y aumenta su valor. Relata desde su palco privilegiado el pasado del origen de Hermosillo. Con información de Eduardo Tapia, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.